En 1822, con la Constitución Política del Estado de Chile, se establece por primera vez un Congreso bicameral. Se le adiciona una Cámara de Representantes elegida y se fija la duración del Director Supremo, quedando en 6 años. Por último, se termina de instituir la estructura de los tribunales, quedando con un Tribunal Supremo, una Cámara de Apelaciones y tribunales que tenían la función de resguardar las garantías individuales, hoy conocidas por todos como los derechos fundamentales. Entre 1823 y 1828 se dieron una variedad de ensayos constitucionales, dentro de los cuales podemos destacar el texto constitucional de 1828, que estaba compuesto por 134 artículos, dividido en 13 capítulos. Cabe destacar que se pretendía que este texto fuera una constitución permanente, por ende se encargaron de elaborar las bases del sistema político de gobierno, hoy en día conocidos como las bases de la institucionalidad. También se encargaron de establecer el sistema orgánico y político, en la actualidad conocido como el sistema orgánico. Por último, debemos recordar que las provincias optaron por una organización unitaria, por ende la Constitución debía ir en ese sentido. En 1829 la Asamblea Provincial de Concepción declara que formalmente que la Constitución ha sido violada, por lo cual no va a obedecer al presidente ni al vicepresidente. También declara todos los actos del Congreso como nulos. Es así como se forma un ejército camino hacia Santiago, terminando con la batalla del Ircay, el periodo de anarquía. Luego existe un periodo donde gobiernan los conservadores, llamados el periodo de la Constitución de 1928, llamada liberal. En 1833, la llamada Constitución de la República, se piden varias reformas para ello. Se llama la Constitución de Portales, pero Portales no participa en la Constitución, pero sí decide quiénes van a hacerlo. Aquí escogí a dos abogados, uno del Partido Liberal y otro del Partido Conservador. Manuel José Gandirillas, del Partido Liberal, y Mariano Gaña, como del Partido Conservador. Bueno, esta fue reformada varias veces, en varias oportunidades, a partir de 1865, y es la que más rigió durante la historia política de Chile. Por casi 90 años terminó de regir hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1924. El periodo de la primera anarquía, de 1823 a 1831. Aquí se enfrentan políticamente dos bandos, el bando de los pelucones y el bando de los pipiolos, así se les decía en la época. Los pipiolos estaban compuestos por una ideología liberal, y los pelucones, los cuales se fundan luego de la abdicación de O'Higgins, eran conservadores. Aquí se marca una guerra civil chilena al final del periodo, entre 1829 y 1830. Bueno, también recordemos que el 9 de julio de 1826 sube al poder la primera persona llamada presidente de la República al mando de don Miguel Blanco Encalada, quien gobierna durante 2 meses. Pero durante el año 1829 existe un periodo de acefalía, donde por 17 días nadie gobierna. De aquí sale el nombre de la primera anarquía. Este periodo termina con la batalla del Ircay el 17 de abril de 1831, donde el general Prieto se impone a la fuerza y asume el gobierno, guiado y ayudado por el ideológico Diego Portales. Aquí también se dice que ideológicamente ganaron los conservadores, poniendo al fin el predominio de los pipiolos, del mando liberal. Aquí también comienza y da hincapié a lo que es el periodo de los decenios. Fuentes de derecho en la época. Primero tenemos la ley, que dentro de esta categoría podemos distinguir 3 tipos. Primeramente tenemos las leyes españolas, que tenían vigencia en América al momento de la independencia. En segundo lugar tenemos las leyes que eran dictadas solamente para España, pero que se adoptaban en la República para nuestro país.
Y por último, las diversas nuevas leyes que eran dictadas por el Estado naciente. Las leyes españolas vigentes en América. Como regla general, podríamos decir que la legislación castellana aplicada en América al momento de la independencia sigue en vigor en nuestro país, exceptuando claramente aquellas que se opusieron a las nuevas leyes dictadas, como cita Juan Egaña en su proyecto de constitución publicado en 1813, que rijan las leyes corrientes en los puntos que no se opongan a la Constitución o a las leyes y reglamentos del gobierno. Hay que añadir que no solo se sostuvo la validez de las leyes españolas que regían en nuestro país al momento de la emancipación, sino que además se le dio aplicación práctica a la novísima recopilación, que mientras regía el derecho indiano solo se daba su aplicación teórica, siendo que esta había sido promulgada en 1805. Por lo mismo se dispuso por decreto el 1 de marzo de 1837, comunicado a la Corte Suprema, que todas las leyes de la nueva recopilación que no se encontrasen en la novísima se considerarían derogadas. Leyes españolas adoptadas. Bueno, primero que todo, de acuerdo a la Ley 40 del título primero del segundo recopilación de las Indias, en América se aplicaban únicamente leyes españolas. Estas eran despachadas por el Consejo de Indias con una cláusula en la cual decía que solamente debían de regir a la provincia a la cual iban destinadas. Bueno, teniendo en cuenta esto, habían leyes que no tenían esa cláusula o incluso salieron después de lo que fue nuestra independencia, por lo cual la República de Chile adoptó alguna de estas. Sobre las leyes nuevas. Bueno, al ser nuestro país una naciente república, muchas de estas fueron creadas, incluso hasta el día de hoy. Si hablamos de lo que es el derecho administrativo, el origen se remonta en el siglo XVIII y XIX, con las revoluciones liberales derrotando el antiguo régimen, las cuales abrieron la puerta al mundo republicano en Occidente. Nuestra definición como el rama del derecho administrativo es aquella que estudia la organización, deberes y funciones del Estado y sus instituciones, en especial las atribuciones del Poder Legislativo. El derecho administrativo también está vinculado a lo que es la administración pública como campo de estudio. En fuentes del derecho también tenemos lo que es la costumbre jurídica, la jurisprudencia y la equidad. La costumbre jurídica, conforme a la ley 63 del título segundo de la partida primera, dice que la costumbre jurídica sí tiene fuerza de ley y que en caso de que ésta falte se debe juzgar conforme lo han hecho la costumbre en circunstancias anteriores. La jurisprudencia, en esta se prohíbe expresamente las leyes de derecho romano, citarlas mientras falten las vigentes. También las opiniones de jurisconsultos y opiniones y sentencias de los tribunales. Así solo se debía invocar a lo que era el principio general del derecho o las razones que movieron a los tribunales a fallar de la forma que fallaron o a autores a opinar de la forma que opinaron. En la equidad tenemos que esta adquirió gran relevancia en lo que es el derecho penal, sistema penal de la época, ya que se decreta sobre el fundamento de sentencias. Este dice que mientras se promulgue el Código Penal, son los jueces los que dictan sentencias según las leyes vigentes de la época.